Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar acerca de quién fue el padre Feijóo. Como podemos comprobar, no se trata de ningún Feijóo ligado a la política española, aunque bien es cierto que el apellido Feijóo, común, por ejemplo, pues al líder del Partido Popular, proviene del mismo linaje, si se quiere, ¿no? Pues el padre Feijóo, Benito Jerónimo Feijóo, pues fue un filósofo español que nació en el año 1676 en Casdemiro, provincia de Orense, y falleció en la ciudad de Oviedo en el año 1764. Vamos a hablar hoy, por lo tanto, pues de un personaje, sin embargo, pues muy postergado y olvidado pues, en los últimos tiempos, por múltiples motivos, del que, sin embargo, pues se conservan pues reliquias como su celda, en lugar del convento de San Vicente, de la orden benedictina, donde vivía en Oviedo, una celda, sin embargo, pues cercenada por la damnatio memoria o la memoria histórica, si se quiere, una estatua dedicada a la figura del padre maestro Feijóo, en la misma plaza donde se encontraba el monasterio, y curiosamente, un centro de enseñanza secundaria no en la ciudad de Oviedo, ni tampoco en Orense, donde hay un colegio, sino pues en la ciudad asturiana de Gijón, muy cercana a Oviedo. Muchos se preguntarán que cómo, siendo el padre Feijóo alguien ligado biográficamente pues a la provincia de Orense, donde nació, y luego a la ciudad de Oviedo, donde desarrolló pues prácticamente toda su actividad académica, acaba teniendo un centro de enseñanza dedicado a su nombre, pues en una ciudad como Gijón, que en principio no aparece ni siquiera pues en la obra de Feijóo, salvo pues pinceladas, y con la que no tuvo relación prácticamente. Bueno, hay que decir que el nombre de padre Feijóo se le puso a un centro de enseñanza en Gijón allá por la década de 1960, y fue su directora de entonces, profesora de literatura, María Elvira Muñiz, la que le puso ese nombre. Y entonces bueno, se da la paradoja de que al padre Feijóo pues, se le tuvo en consideración en el franquismo, hoy tan denostado, pero de manera pues muy extemporánea, podría decirse, ¿no? Pues desde luego se valoró su pluma, ¿no? Se le tenía como literato, sobre todo como polígrafo, ensayista, y también pues Feijóo fue puesto en valor por sujetos de diversa índole, atendiendo a un carácter regionalista gallego, sobre todo. Ahí tenemos los casos pues, de estudiosos como Santiago Montero Díaz o Ramón Otero Pedrayo, que destacaban pues, su procedencia gallega, ¿no? Feijóo pues, era conocido también como ilustrado, es decir, como desenredador pues, de embustes y sofismas, o incluso dirían algunos como preilustrado, poniendo pues como ejemplo de la ilustración española, como paradigma de esa ilustración, pues a Gaspar Melchor de Jovellanos, que era precisamente natural de Gijón. Desde luego, pues aquí no vamos a abundar en esas líneas, sino que lo que vamos a hacer es presentar una visión nueva de por qué el padre Feijóo es tan importante. O quién fue el padre Feijóo. Desde luego, pues habría que discutir pues los argumentos de ilustrado o preilustrado, y también pues esa restricción o ese carácter privativo de ser un escritor de buena pluma. No porque no lo sea, evidentemente, sino porque esa reivindicación pues deja en el tintero pues muchas otras cuestiones por las que Feijóo destacó. Desde luego, pues hay quien no tiene en cuenta estas cuestiones y dice que Feijóo pues simplemente era un fraile benedictino y entonces pues no merece tenérselo en cuenta, ¿no? O cómo puede ser que un fraile pues fuera un ilustrado cuando precisamente pues la ilustración atacaba a la iglesia, ¿no?
como decía Voltaire, precisamente, hay que aplastar a la infame, ¿no? La infame era la Iglesia Católica. Pues bueno, pensamos que el tema de la Ilustración pues no hace justicia ni a Feijóo ni a Jovellanos. De hecho, además, la Ilustración, pese a considerarse pues una etapa pues previa pues al surgimiento del mundo moderno, sobre todo con la Revolución Francesa, pues ha ido perdiendo pues mucho de su prestigio, sobre todo pues en el siglo XX, y a la crítica del marxismo a la Ilustración ligada a la burguesía, y luego pues la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, criticó la dialéctica del iluminismo, porque pues la Ilustración habría llevado pues a un mundo de dominio totalitario, el sujeto, pues la atomización del sujeto, a los hombres unidimensionales, que diría Marcuse, etcétera, etcétera. Entonces la Ilustración ha ido perdiendo pues su brillo, ¿no? Y además, en el fondo, la Ilustración, o ese libre pensamiento que se dice, pues en el fondo pues es una suerte de gnosticismo, ¿no? Pues lo que en tiempo se denominó como gnosticismo, la idea de que el conocimiento salva. Entonces, pues los ilustrados serían una especie de privilegiados frente a las masas incultas, a las que habría que ilustrar. De hecho, pues con motivo del bicentenario del fallecimiento de Jovellanos en el año 2011, en la ciudad de Gijón, la ciudad natal de Jovellanos, se presentó una exposición titulada Las luces de la razón. Y claro, la luz es en el fondo la luz divina, puesto que los ilustrados no renunciaban a creer en Dios, sino que creían pues en una especie de arquitecto supremo. En cualquier caso, bueno, pues pensamos que todas estas consideraciones son extemporáneas y muy vagas, muy difusas, muy genéricas, y no definen la importancia del padre Feijóo. Realmente Feijóo, pues no solamente era un gran escritor, desde luego, sino también era pues era un personaje muy destacado en su época. Tanto fue así que sus obras, el Teatro Crítico Universal y también pues las cartas eruditas y curiosas que continuaron su Teatro Crítico Universal, su obra principal, conocieron una difusión enorme en su época. Alrededor de 400.000 ejemplares de sus obras impresas, en una época en la que la imprenta, en el siglo XVIII, no se había desarrollado al nivel actual, ni mucho menos. Eso contando, digamos, obras oficiales, ¿no? Pues nada de obras piratas ni nada parecido, ¿no? Feijóo fue un superventas en su época y cuando él falleció, pues su fama prácticamente falleció con él. Se intentó recuperar pues parte de su obra, se hizo en recopilaciones, compilaciones, pero muy breves y de discursos muy concretos, con lo cual Feijóo, pues prácticamente hasta la época de Internet, pues no pudo ser conocido. Hoy día pues es fácil encontrar en recopilatorios de Internet pues ediciones digitales de sus obras. Con lo cual, pues el que quiera leer a Feijóo, digamos que no tiene excusa, si se quiere. Si es que todavía hoy pues hay gente interesada pues en leer a los clásicos, que cada vez hay menos. Bien, partimos de ese hecho de que Feijóo fue un superventas en su época, desde luego, pues, dentro de los parámetros de su época, y además Feijóo pues escribió en español, lo cual pues no es baladí, puesto que precisamente en esa época, ya en el siglo XVIII, pues está consolidando lo que serían los estados nacionales europeos y las lenguas nacionales y todo lo que antes era la República de las Letras, por así decir, todos los saberes pues humanísticos, si se quiere, que antes se expresaban en latín, pues ahora ya se expresan en la lengua nacional. Y Feijóo pues fue el fundador de una filosofía ya escrita y pensada exclusivamente en español, ya no en latín, al contrario de lo que serían los escolásticos españoles del Renacimiento y el Barroco, que escribieron mayoritariamente en latín. Feijóo ya no escribe en latín, escribe en español, que es la lengua del vulgo, aunque el propio Feijóo dice que el vulgo también sabe latín, y su obra principal, el Teatro Crítico Universal, son discursos en todo género de materias para desengaño de errores comunes. Entonces están dirigidas en la lengua del vulgo, ¿no? Pues en el español en este caso, para desengaño del vulgo.
Desengaño de todo tipo de cuestiones, evidentemente supercherías, supersticiones. Pues Feijóo tiene algún discurso dedicado pues, a las posesiones demoníacas, que son muy divertidos y recomendamos leer. Pero también Feijóo tuvo especial cuidado en analizar la ciencia de su época, sobre todo la mecánica de Newton. En la celda de Feijóo se realizaron vivisecciones de animales, e incluso el experimento del peso del aire a través de la denominada máquina neumática, con lo cual, bueno, Feijóo estaba muy al tanto de las novedades de su época a todos los niveles, su conocimiento de las ciencias era exhaustivo, y entonces no puede decirse que Feijóo fuera un autor menor, ni por la difusión de sus obras, ni tampoco por la fama que alcanzó. No solamente se publicaron o se imprimieron 400.000 ejemplares de sus obras, sino que fueron traducidas también al inglés, al portugués, al francés. Es decir, Feijóo era conocido en toda Europa y también en Hispanoamérica. De hecho, Feijóo es considerado por algunos como el promotor de la independencia americana, puesto que escribió un discurso titulado Españoles Americanos, donde decía que los descendientes directos de españoles, los criollos, pues al contrario de lo que decía precisamente la Ilustración europea, por ejemplo Montesquieu y otros, pues nada tenían de inferioridad en cuanto a facultades y capacidades respecto a los europeos, ¿no? Pues una época en la que se pone muy de moda la teoría de las razas, pues Feijóo dice que los españoles americanos tienen las mismas capacidades para destacar y brillar en todos los ámbitos, en todas las disciplinas, que los españoles europeos. Feijóo, como decimos, escribió en español, desarrolló una filosofía en español y lo hizo en la forma ensayística. Bueno destaca, Gustavo Bueno, precisamente en un simposio dedicado a la obra del padre Feijóo, celebrado en 1964, 200 años después del fallecimiento del padre maestro, que Feijóo inaugura el ensayo filosófico en lengua española, que el ensayo es la manera en la que se expresa la filosofía, no en un tratado, digamos, o frente pues al presunto desprestigio pues, que tiene el ensayo como un género menor frente a los tratados, por ejemplo. Los grandes tratados de los filósofos alemanes, sin ir más lejos, pues, frente a esas ideas, ¿no? Pues de raigambre pues, germánica, donde la filosofía tiene que ser ya no solo sistemática, obviamente, sino que ya tiene que estar totalmente predefinida y conceptualizada de manera que cerremos una cuestión, pues la idea del ensayo, pues realmente dice que la filosofía habla de cuestiones abiertas. Cuestiones ya no de especialistas, cuestiones de las que el vulgo habla, en el fondo, puesto que dice Feijóo que vulgo no es solamente el que se expresa en la lengua nacional, sino vulgo es el que no tiene un conocimiento exhaustivo de alguna cosa. El físico es vulgo en literatura y el literato es vulgo en física, por ejemplo, ¿no? Entonces, la filosofía está escrita para el vulgo, para desengaño del vulgo, pero no se queda a ese mínimo nivel, sino que tiene que hacer pues un análisis exhaustivo de las cuestiones y una crítica, ¿no? Pues un cribado, un clasificado, un cotejo, una comparación entre cuestiones muy diversas. Nada escapa a la filosofía pretende ser un saber global, pretende abarcar todos los saberes que están dados a la escala humana, si se quiere, y Feijóo pues no fue ajeno a estas cuestiones. Desde luego, pues el ensayo pues no es un género menor, sino que es un género necesario para la exposición filosófica. Un ensayo pues plantea unas tesis determinadas y pretende llegar a una conclusión. Las tesis se formulan en lenguaje nacional, no en un lenguaje universal, no un lenguaje científico, ni tampoco el lenguaje de la República de las Letras. Y además el ensayo pues permite volver a retomar esas cuestiones, ¿no? Pues es imposible pues sentar autoridad en filosofía. En filosofía siempre se está haciendo la crítica. Feijóo no era un dogmático, ni mucho menos, y realizó pues críticas a la filosofía escolástica todavía en boga en las universidades españolas. Aunque eso sí, Feijóo no renunció a muchas cuestiones
escolásticas. Simplemente pues rectificó algunas, sobre todo a la luz de los descubrimientos científicos, tuvo en cuenta pues la filosofía moderna, aunque no fue el primero, desde luego, en España en tenerla en cuenta. Pues otros autores, los denominados novatores, ya la habrían tenido en cuenta antes, y Feijóo pues se mantuvo dentro de las coordenadas escolásticas hasta donde él consideró que eran acertadas. Él mismo dice que está dispuesto a seguir a Aristóteles en todas las cuestiones que pueda seguir vigente. En física dice que ya no. Obviamente, pues Newton ha construido una ciencia que es el referente. Desde luego, pues para Feijóo la mecánica de Newton era un hecho, antes que para Kant, por ejemplo. Y él destaca incluso pues que en la época que él vivió, ya en el siglo XVIII, pues la mecánica de Newton era cultivada pues en los centros del saber ligados pues al Vaticano, por ejemplo, y desde luego pues a órdenes religiosas como los jesuitas. Feijóo, como decimos, desarrolló toda una filosofía en español y fue muy ajeno a esa imagen regionalista que se le dio en la época del franquismo, curiosamente, ¿no? Pues la idea de que Feijóo pues era un representante de la galleguidad o de lo que luego sería pues la autonomía de Galicia, ya pues en la Constitución del 78. De hecho, es curioso que frente a un compañero de orden suyo, Martín Sarmiento, que también era gallego y que le ayudó a darse a conocer, tenía contactos importantes en Madrid para que se publicaran las obras de Feijóo y se dieran a conocer en toda España, incluso en el extranjero, como decimos. Pues bueno, frente a Martín Sarmiento, por ejemplo, Feijóo siempre escribió en español, Martín Sarmiento desarrolló pues, parte de su obra en gallego, e incluso Martín Sarmiento, pues paradójicamente, era indigenista. Apoyaba los levantamientos que se producían en América en nombre del Inca, o que pretendían reivindicar pues, a las familias descendientes del Inca como legítimos gobernantes frente a la corona española. En cambio, pues Feijóo era ajeno a esos indigenismos, era un racionalista pleno e incluso pues hay quien lo considera republicano, a pesar de ser un monje benedictino. Y de hecho hay muchos elementos que permiten señalar eso. Pues él mismo critica pues la idea de que las profesiones deben ser heredadas de padres a hijos, o incluso pues es un defensor del amor de la patria y pasión nacional, de la patria en el sentido republicano, frente a la patria chica o la patria particular, ¿no? Pues de la nación española, si se quiere, pues en ciernes, frente a los particularismos que representa el separatismo en España. Y así otras muchas cuestiones. Desde luego, el padre Feijóo, al que dedicamos nuestra tesis doctoral, en concreto, a un tema tan interesante como es el de la racionalidad animal, que hoy está tan en boga, ¿no? La racionalidad de los brutos, de lo que Feijóo pues, tiene un discurso muy extenso y muy interesante, que recomendamos leer. Pues digamos que Feijóo pues, fue todo un filósofo, pues, uno de los principales jalones de la filosofía en español, ni más ni menos que el que inauguró la filosofía escrita y pensada en español, pese a que hoy está ciertamente olvidado. Comentábamos antes que quedaban restos de su memoria en la celda en la que él habitó, el convento betense de San Vicente, pero lo cierto es que la celda primero fue destruida en la rehabilitación del edificio, al reconstruirla no se tuvo en cuenta y luego pues se hizo una especie de, digamos, pues de almacén de muebles, ¿no? Pues según los que han estado allí viéndola. Es que, claro, no es que se despreciase a Feijóo por ser sacerdote, es que ni siquiera se tuvo en cuenta que estaba la celda allí, según los que diseñaron el proyecto de rehabilitación del edificio, hoy Museo Arqueológico de Asturias. Y entonces, desde luego, el padre Feijóo es un filósofo muy importante, prescindió pues del latín escolástico, si se quiere, aunque él sabía latín, lógicamente, aunque no era vulgo, y revisitar pues, las obras de Feijóo es más que necesario para conocer esta parte de la filosofía en español. No para encontrar en él verdades o arcanos inmortales, sino para inspirarse y para encontrar luz
respecto a los problemas de nuestro presente. Por lo tanto, a la pregunta ¿quién fue el padre Feijóo? ¿Quién fue Benito Jerónimo Feijóo? Diremos que fue pues, uno de los filósofos españoles más importantes, del que hemos tratado mucho, que nos inspira y nos da luz, desde luego, para continuar su labor.